Seguimos con más de Mesa Informativa. El 28 de octubre celebramos el natalicio del maestro libertador Simón Rodríguez, quien forjó ideales libertarios, humanistas, creadores y patriotas en el joven Simón Bolívar. Pero también celebramos que Venezuela es territorio libre de analfabetismo. En julio de 2003, el comandante supremo Hugo Chávez puso en marcha la misión Robinson, la cual contó con el apoyo del gobierno cubano. Tuvo como meta arrancar el analfabetismo que arrastraba a Venezuela desde la Cuarta República. El método utilizado fue el Yo Sí Puedo, creado en la República de Cuba, donde se asocia números y letras facilitando su aprendizaje. El mismo consta de clases a través de un video y una cartilla que los participantes van estudiando hasta lograr su alfabetización. La misión es uno de los mayores logros de la Revolución Bolivariana y fue así como el 28 de octubre del año 2005 Venezuela fue declarada por la UNESCO como territorio libre de analfabetismo. Y para conversar sobre este logro tan importante de nuestra revolución y de la profundización de políticas educativas en favor del pueblo, está con nosotros en el estudio la ministra del Poder Popular para la Educación, Marian Hanson. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación siempre a este programa con ustedes. Hoy realmente estamos contentos de poder celebrar 8 años de haber declarado Venezuela como territorio libre de analfabetismo en una comunicación importantísima de la UNESCO, reconociendo que Venezuela ya estaba libre de analfabetismo. ¿Qué significa estar libre de analfabetismo? Que existan por debajo del 5% analfabetos en el país. Sin embargo, nosotros continuamos en esa lucha por erradicar el analfabetismo. Obviamente nunca vamos a llegar al analfabetismo cero, porque bueno, cuando uno observa la composición de la población que está en situación de analfabetismo o de iletrados, pues nos encontramos con que tenemos gente de mucha edad, que por cierto la oposición siempre cuestiona este resultado obtenido por la revolución, que en el año 2005 se habían alfabetizado casi 1,5 millones de personas. Hoy tenemos 1.766.000 personas alfabetizadas, y por supuesto incorporadas allí los indígenas, incorporados los grupos, algunas personas privadas de libertad. Además de eso, bueno, personas con necesidades especiales o con diversidad funcional. Es decir, que la misión Robinson ha ido hasta esas poblaciones donde no tenían opción de ser alfabetizados. Yo decía que la oposición es tan inmoral que la deuda social de la Cuarta República no las cobran a nosotros, al gobierno revolucionario, porque el comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, en el 2003 estableció la misión Robinson en sus dos vertientes, porque hay que decir que son dos vertientes las que tenemos. Uno es Robinson Yo Sí Puedo, que es cuando la persona se alfabetiza, pero nosotros no nos quedamos con eso, sino también con Yo Sí Puedo Seguir. Eso significa que vamos a un proceso de post-alfabetización en la batalla por el 6º grado. Nosotros hemos graduado más de 800.000 patriotas en 6º grado, y eso ha hecho además que Venezuela al final de los años 90 tenía un promedio de escolaridad de 5 años. Actualmente ya estamos cerquita de los 10 años con esa cantidad de patriotas que hemos ido incorporando a la batalla por el 6º grado. En este momento tenemos 150.000 patriotas sentados, casi 150.000 patriotas sentados en los ambientes de clase, y estamos trabajando con 23.000, casi 23.000 facilitadores. O sea que es todo un operativo con un voluntariado de estos facilitadores. Tenemos 4.000 supervisores, o sea que es un despliegue inmenso para continuar erradicando el analfabetismo. Ahora, ¿por qué en Venezuela se mantiene y se va a seguir manteniendo Venezuela como territorio libre de analfabetismo? Porque la política de inclusión, de educación inclusiva de calidad que ha desarrollado el gobierno revolucionario ha permitido la inclusión de la gran mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes, y también en la modalidad de jóvenes, adultos y adultos también tenemos incluidas a las personas. Es decir, que hay una cantidad de oportunidades, pero también de condiciones que ha desarrollado el gobierno revolucionario para que cerrar la llave del analfabetismo y abrirle la llave a la inclusión. Ministra, usted nombró la oposición 3 o 4 veces en esta entrada que estamos haciendo, y yo estaba revisando algunos números recientes, no del año 2005, sino del año 2012-2013,
Y el estado Miranda, un estado gobernado por la oposición en este momento, presenta un número bastante delicado. Según algunas cifras oficiales, ha crecido la deserción escolar en ese estado. Y usted está hablando, bueno, la oposición nos cobra a nosotros la deuda social de la Cuarta República. ¿Cómo están planteándose ustedes este escenario? Bueno, fíjate para tú, trabajar vamos a manejar las cifras nacionales. Nosotros tenemos una deserción en primaria de 0,3% y en educación media del 7%. Eso significa, y además en educación media, desde el año 90 hasta el año 2013, 2012-2013, el año escolar 2012-2013, lo que agarramos a principios de año realmente es el 7% y teníamos 18% en el año 1998. De manera que en Miranda pudiera ser que en las escuelas estatales se presentara un problema de deserción, más no en las escuelas oficiales, es decir, las oficiales nacionales. Porque, ¿qué ocurre? Fíjate tú, hay una cosa que hay que decirla con mucha claridad. En el estado Miranda, en este momento, ellos se quejaron el año pasado porque nosotros teníamos varios procesos electorales y la coyuntura de la partida de nuestro comandante supremo. Y se quejaron porque no había, porque hubo suspensiones de actividades. Pero es que el gobernador del estado Miranda suspendió las actividades, no empezaron el 16 de septiembre, empezaron el 23 de septiembre. En este momento, para mañana, y hay que denunciarlo, está convocando a maestros, obreros, bomberos, policías para que vengan a marchar por el incremento salarial de los docentes. Eso hay que denunciarlo. Y resulta que, bueno, para ello está suspendiendo las actividades de clase. Y resulta que hay una cosa que está por encima de cualquier otro derecho, inclusive por encima del derecho al trabajo, que es el derecho a la educación. Entonces, y no es ni siquiera el derecho al trabajo, el derecho a un incremento salarial que el gobernador de Miranda, cuando se lanzó de candidato, se comprometió con los docentes del estado Miranda, los estadales, a incrementar el salario. Él no ha cumplido. Y ya vemos la cantidad de ingentes recursos, casi 20.000 millones de bolívares que ha recibido y no presupuestó. Esto fue denunciado por el Consejo Legislativo, la Asamblea Legislativa del estado Miranda, el Consejo Legislativo fue denunciado porque no presupuestó el incremento para los docentes. Aquí mismo algunas docentes de Miranda lo denunciaron, decían incluso que según le había informado, bueno, todo el CLEM, desafortunadamente este señor de manera unilateral anunció un incremento salarial y aún cuando eso fue así, no pasó el presupuesto ese monto, entonces que de alguna manera no se podía saber siquiera si los maestros iban a cobrar en diciembre. Ahora, utilizar a la educación como una forma de herramienta política en contra del gobierno no es la primera vez que lo hacen. Ya recordamos cómo hicieron durante el paro. Forzaron a nuestros niños y niñas a estar no sé cuánto tiempo en casa, sabiendo que la educación es una de las primeras, como usted lo decía, uno de los primeros derechos que se debe garantizar. ¿Qué hacer? ¿Qué le decimos a los padres? Bueno, el derecho a la educación, hay que decirlo, es exigible y justiciable. O sea, todo el mundo tiene que respetar porque eso es un derecho humano fundamental, tal y como está consagrado en la Constitución. Y tiene que cumplirse con eso. Por supuesto, ya tenemos información de que algunas comunidades, algunos actores claves del proceso educacional van a demandar la exigibilidad y que sea justiciable el hecho de que se esté impidiendo las clases en el estado Miranda. El Ministerio del Poder Popular para la Educación es el garante del desarrollo del Estado docente y como Estado docente nosotros somos el ente rector en materia educativa y por tanto somos los garantes del desarrollo del Estado docente, podemos exigir ese derecho de que se cumpla con el derecho a la educación. Por supuesto, no seremos nosotros sino las propias comunidades las que están dispuestas a demandar y exigirle a la justicia también que se cumpla con el derecho a la educación. Este señor es un irresponsable porque además está convocando no solamente a los docentes, sino bomberos, policías. O sea, se volvió casi que como loco, ¿no? Por decirlo menos. Pero es una gran irresponsabilidad el ofrecerle a la gente un incremento y no dárselo. En el caso del gobierno revolucionario, ustedes han visto cómo nosotros, en todos estos años de revolución, en los años de la historia del país,
7 convenciones colectivas, 5 convenciones colectivas las hemos firmado muy rápidamente con incrementos que superan muchas veces el 50% en promedio, esta vez el 56%. Entonces, él no nos puede acusar a nosotros que no haya presupuestado en esa cantidad de recursos que ha percibido la gobernación del Estado Miranda, de que él no esté cumpliendo con su responsabilidad. Entonces está convocando una marcha para eludir su responsabilidad frente a los docentes en una forma de politiquería, de demagogia, al final y al cabo de irresponsabilidad frente al personal docente del Estado Miranda. Yo debo decir que cuando hemos estado en las escuelas en el Estado Miranda, los docentes nos dicen, ministra, por favor, pásenos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Muchísimos docentes nos han pedido esto. Eso, por supuesto, no lo podemos hacer porque también nuestro presupuesto es un presupuesto limitado, tenemos los cargos que tenemos y, por supuesto, nosotros suplimos los cargos que necesitamos crear para seguir incluyendo a la población infantil que por una razón u otra, que es una población pequeña, está fuera del sistema escolar. Otra de las cosas que decían las maestras aquí cuando nos visitaron, ministra, era que, por ejemplo, se dejaba en tal situación de abandono las escuelas en Miranda, que entonces los niños, empezaba la deserción escolar de la que hablaba Jordán. Entonces los niños no asistían a clases en esas escuelas estadales y entonces la solución que en el gobierno del Estado Miranda les daba era simplemente migrar a los maestros como si eso fuese tan fácil de una zona educativa a otra, totalmente distinta. Me refiero, no sé si zona educativa, me refiero al área, a la circunscripción en la que estaban adscritos. Entonces, de esa manera se estaba violentando incluso sus derechos al trabajo. Erika, vamos a interrumpir acá la conversación un momento. El presidente de la República, Nicolás Maduro, acaba de tuitear lo siguiente: excelente visita casa por casa en Miranda, construyendo los hogares de la patria. Así es, Diosdado, Elías, Potro, Ernesto, siempre con el pueblo. Esto a través de su cuenta @Nicolás Maduro. El fascismo se derrota con el pueblo consciente, movilizado en ofensiva. Sin lugar a dudas, la revolución toca victoriosa a las puertas de Miranda. Todas y todos pendientes hoy a las 8 p.m. en cadena por Notipatria, un material sobre el tricolor, símbolo de la historia y revolución de Bolívar y Chávez. Información que acaba de tuitear el presidente de la República. Ministra, en el Twitter también hay gente que pregunta cómo está en este momento el cumplimiento del contrato colectivo de los maestros pertenecientes al ministerio y preguntan por un 50%. ¿Para cuándo se lo van a pagar? Bueno, fíjate, en este momento nosotros acabamos de firmar la convención colectiva la semana pasada, antepasada, y a partir del 1 de noviembre nosotros vamos a empezar a honrar los compromisos adquiridos en cuanto al incremento de la cláusula del salario de los docentes. Entonces, a partir del 1 de noviembre nosotros vamos a empezar a cancelar desde septiembre hasta noviembre el diferencial que corresponde por el incremento salarial. Ok, vamos a seguir revisando cifras que tienen que ver con la educación en nuestro país y teniendo como principio la premisa dejada por el libertador Simón Bolívar, que expresa, comillas, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. El comandante supremo impulsó esta misión como bandera de las misiones educativas. Veamos algunos logros de la Revolución Bolivariana. Para el 28 de octubre del año 2005, 1.482.000 adultos habían salido de la oscuridad del analfabetismo. Hasta la fecha, la cifra se incrementó en 1.756.250 personas. De estos alfabetizados, 789.400 tenían 36, han proseguido y avanzando el sexto grado a través de la misión Robinson. En la actualidad, hay 246.207 adultos listos para arribar al sexto grado. Bueno, lo que decía la ministra, unas cifras enormes e importantes. Ministra, si nos comparamos con otros países de América Latina, ¿en qué posición están? Fíjate, tanto hemos avanzado nosotros en la Revolución Bolivariana que estamos apoyando en este momento a Bolivia y a Ecuador, pero también hay que rescatar algo de aquí, que esto lo hicimos con el apoyo del pueblo cubano, con el apoyo de Fidel y Raúl Castro, eso hay que decirlo y reconocerlo. Claro que y sí. Nosotros, el método Yo Sí Puedo y el método Yo Sí Puedo Seguir, es decir, alfabetización y posalfabetización, es una, con la generosidad del pueblo cubano, es que nosotros hemos podido alcanzar estos logros en esta revolución
bolivariana, chavista, socialista. Entonces hay que agradecerle al pueblo cubano ese gran apoyo. Y por supuesto nosotros seguimos esa cifra que ustedes han mencionado, inclusive ya no es 1.756.000, es 1.766.439 personas que han sido alfabetizados. Claro, es que todos los días estamos monitoreando y estamos reimpulsando la misión Robinson. Y por supuesto, en este momento, ¿qué ocurre? Estamos por debajo del 5%, el 4.50 y tanto. Nosotros estamos impulsando la misión Robinson para llegar hasta el último ciudadano o ciudadana que no sepa leer y escribir. ¿Y cómo se pueden comunicar esos ciudadanos? Esos ciudadanos y esas ciudadanas pueden ir a las coordinaciones de la misión Robinson en los estados. Están los ambientes, que son 23.000 y tantos ambientes a nivel nacional. Están en todas las escuelas. Vamos a suponer que hay una persona que justamente por su condición de analfabeto está viendo en estos momentos Venezolana de Televisión y quiere saber. Yo vivo en el estado Lara, por ejemplo, y quiero saber cómo puedo ser alfabetizado. Bueno, nosotros tenemos en casi todas las instituciones educativas, en los horarios de la noche y de sábados y domingos tenemos ambientes de la misión Robinson, pero además también pueden dirigirse a los distritos escolares, a las coordinaciones municipales de las zonas educativas de los distintos estados. Entonces, allí también pueden acudir para que nosotros podamos captarlos e incorporarlos a la misión Robinson. Es un proceso muy corto, el proceso de alfabetización. Son 6 semanas. Entonces, en 6 semanas la persona ya sabe, vamos a decir, decodificar los signos y de alguna manera vincularlos con los símbolos, que es el proceso básico de lectura y escritura. Y después van a la misión a la misión Robinson 2, que yo sí puedo seguir, que es la batalla por el 6º grado. Además de eso, para la práctica de la lectura y la escritura, nosotros tenemos también los círculos de estudio, que sería como la misión Robinson 3, que hay 12.000 y tantos personas que empezaron a leer y escribir, siguieron hasta su 6º grado y están incorporados a un proceso de lectura continua, porque es importantísimo que la gente esté leyendo y escribiendo. Pero nosotros también estamos en un proceso de captación a través de los supervisores y a través de los facilitadores, de esos 23.000 facilitadores, casi 23.000 facilitadores que tenemos a nivel nacional, para incorporar. Porque ¿qué ocurre con esta población? Esta es una población residual y la captación es mucho más compleja que lo que ocurrió al principio, donde por supuesto todavía se mantenían los bolsones de miseria, porque debemos recordar que el analfabetismo es un problema derivado de la miseria, de la pobreza extrema, de la pobreza. Y entonces es ahorita más difícil conseguir a la población analfabeta porque está mucho más dispersa en el territorio. Y normalmente la gente que tiene más de 40 años cuesta que se incorpore, porque bueno, empiezan a pensar lo que la gente normalmente te dice, que el oro viejo no aprende a hablar, y hay algunas resistencias. Todavía no se ha roto con ese Todavía hay gente que mantiene estos prejuicios, pero realmente cuando se incorpora a la misión Robinson se dan cuenta que es bastante sencillo o relativamente sencillo iniciar su proceso de lectoescritura. Recordemos que los problemas que tiene esta gente son problemas de tipo motivacional por razones de edad. Pero fíjate tú, más del 50% de las personas analfabetas, de ese menos del 5% que tenemos de esta población residual, tienen más de 50 años de edad. Y además allí también entra el tema de los ojos. ¿Cómo se dieron cuenta incluso a través de la misión Yo Sí Puedo, que había muchas personas que no sabían leer y algunos abuelos que hasta por catarata querían participar y no podían? Y ahí entró la misión José Gregorio Hernández. Claro, y entró también la misión Milagro, en la operación de estas cataratas, y también con la misión Barrio Adentro, la asignación de lentes, de los exámenes visuales y la asignación de los lentes. Bueno, todos estos logros han venido siendo desconocidos desde el año 2003 hasta la fecha, ¿no? Leopoldo López, por ejemplo, que violó la Constitución en el año 2002, apela a nuestra Carta Magna para hacer, bueno, algunas actividades políticas, que si eso se puede llamar política con P mayúscula. Vamos a ver qué visión tiene el sector educativo en el país. Artículo 105 de la Constitución. Dice algo, que es prioritario para el Estado venezolano las inversiones necesarias para garantizar un sistema de educación
que sea gratuito, de calidad y que permita que el que entre en el sistema educativo se mantenga en el sistema educativo. Hoy el sistema educativo venezolano es un embudo que lamentablemente deja a los niños y a los adolescentes en el camino, fuera del sistema educativo. Yo me pregunto si es que él está hablando en el año 90 o está hablando en el año 2013. O está hablando de Miami. Cuando yo estudiaba en el liceo, eso sí era verdad que era un embudo, donde existía la población flotante. Un poco de gente sin poder estudiar en las universidades, muy pocos éramos los que podíamos acceder a las universidades nacionales. Hoy vemos cómo hasta nuestros compañeros de trabajo aquí que son técnicos tienen la oportunidad no solamente de participar en Misión Sucre, sino también ya después hasta de hacer posgrado. Ahora, pero no sé si en el detalle llamó la atención, tenía Leopoldo López la Constitución que se acaba de entregar en las escuelas. La Yo quisiera la ilustrada. preguntarle su visión con respecto a atacar un sistema educativo como el nuestro, pero en la mano tiene una Constitución hecha por la Revolución, ilustrada por la Revolución y entregada por la Revolución a los niños. Es como dicotómico, ¿no? Sí. Claro, él habla de educación de calidad, porque para ellos la calidad es lo más importante, la inclusión es importante. Eso de que nosotros metimos a 1.492.000 personas a un proceso de alfabetización en el año 2003 y después en el año 2005 los graduamos como patriotas y siguieron hasta su sexto grado, para ellos no es importante, porque ellos generan una tensión entre cantidad y calidad. Para nosotros no, para nosotros la cantidad y la calidad son aspectos de un mismo objeto, que es el objeto educativo. Eso siempre lo estamos diciendo. Y nosotros sí tenemos una educación de calidad. La formación para el ejercicio pleno de la ciudadanía dentro del modelo sociopolítico de la democracia participativa y protagónica está establecida en nuestra Constitución. Y la verdad es que ellos de verdad no tienen idea de lo que eso significa, porque ellos quieren retrotraer el país a la democracia representativa. Entonces ellos sacan unas cifras que no sabemos de dónde las sacan muchas veces para contradecir todo lo que es realmente, lo que son realmente los logros de la revolución y realmente pues están negando siempre lo que son los logros, bueno, entre otras cosas porque a ellos les interesa negar lo que se ha logrado, porque la deuda social que nosotros heredamos de la Cuarta República fue bien importante, no solamente en términos de lo educativo, que con la privatización de la educación que ellos pretendían y pretenden en este momento, las aulas se fueron vaciando. Y también esos 40 años de pseudodemocracia, nosotros tuvimos que la gente no tuvo acceso a la educación como en este momento la tiene. En este momento, quien no estudia es porque no quiere, porque las oportunidades están. No solamente en el ámbito universitario, que tienes las distintas opciones en educación universitaria, sino también porque las tienes en las universidades autónomas, las tienes en la Misión Sucre, la tienes en la Universidad Bolivariana, en la UNEFA, tienes distintas opciones, un abanico de posibilidades inmensa. Pero sino también que en educación primaria, en educación media, tienes todas las posibilidades abiertas para poder acceder al estudio. Porque antes había oportunidades, como ellos lo llamaban en la Constitución y lo llaman en la ley. Pero es que nosotros no solamente hemos creado las oportunidades, sino también las condiciones. El hecho de que nosotros estemos distribuyendo este año 35 millones de libros, que nosotros entreguemos las canaimas, que entreguemos las constituciones y además distribuyamos gratuitamente los útiles escolares, pero que tampoco cobremos matrícula como lo hacían ellos en el pasado, pero ellos intentan retrotraer a esa situación, significa para ellos que eso no es un logro, porque para ellos es gasto y no inversión. Para nosotros hemos invertido en educación todos estos años, el gobierno revolucionario, el comandante supremo y también nuestro presidente obrero, hemos invertido en forma significativa en educación, en salud y en alimentación, que son las necesidades básicas de la población. Bueno, ministra, esa es la visión del gobierno revolucionario. Le agradecemos por estar con nosotros durante la tarde de hoy analizando este tema. Quería aprovechar rapidito para denunciar ante usted. Hay gente en páginas de mercadeo libre en internet que están comercializando las canaimitas de sus hijos para que lo tengan pendiente. Y bueno, no sé, invitar a Leopoldo López a la escuela para que no vuelva a confundir a Fidel Castro como Norma Rulanda, no sé. Yo no lo invitaría, honestamente. No me le hace daría falta miedo. No da miedo, Pues se porque la pasa fíjate, guarimbeando. sería interesante que se denunciara aquí, que la gente de Voluntad Popular, después que reinauguramos un plantel, se fue para la escuela y atemorizaron a los niños. Los niños del Simoncito, niños de 1 año hasta 6 años, lloraban atemorizados porque la gente de Voluntad Popular se presentó en Chacao. En el Simoncito Paitubí
y los niñitos estaban bien preocupados. Eso es fascismo puro. Y además comandado por Leopoldo López. Bueno, denuncias que están haciendo eco en la mesa. En la mesa informativa. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Será esta mañana a las 5 de la tarde. Vamos a estar con Jorge Amorín analizando ese trabajo especial que hizo en la frontera. ¿Qué pasa con el contrabando? Mañana le invitamos a hablar de eso en esta mesa informativa.